Hola hermanitos, bendiciones para todos. Hermanos, ¿qué dicen los jehovistas sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Ellos niegan que Jesucristo es Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Vamos a comenzar con la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 9. ¿Qué dice San Pablo? Dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. Aquí, hermanos, encontramos nosotros a San Pablo predicándole a los romanos. ¿Y qué es lo que San Pablo les está enseñando? O sea, les está diciendo que si ellos confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor, serán salvados, se salvarán. ¿A qué se está refiriendo? Es que los judíos no aceptaban a Jesucristo como Dios. Y por eso San Pablo les está diciendo que si ellos no creen que Jesucristo es Dios, no podrán salvarse. Por eso les dice que tienen que confesar con sus labios, con su boca, que Jesucristo es Señor. Señor para los judíos con S mayúscula significa Dios. Por eso esta enseñanza que les está dando, a eso los está llevando, a que ellos reconozcan a Jesucristo como Dios para que se salven. Y fíjense, nuestro Señor Jesucristo mismo nos va a enseñar en Mateo 22, 35 en adelante. Él mismo va a decir que Él es el Señor. Dice, uno de ellos que era maestro de la ley trató de ponerlo a prueba con esta pregunta. Un maestro de la ley le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La respuesta de Jesús, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. ¿Se fijan cómo nuestro Señor Jesucristo también le llama Señor a Dios? Y la Sagrada Escritura pues, lo podemos encontrar en diferentes pasajes bíblicos en donde se le llama Señor a Dios con S mayúscula. Por eso cuando San Pablo les está enseñando a los romanos, es lo que les está diciendo, que tienen que confesar con sus labios que Jesucristo es Dios, es Señor. Si no, no podrán salvarse, ¿se fijan? Ahora vamos a ver, hermanitos, también en Filipenses, capítulo 2, del 6 en adelante, ¿qué dice San Pablo a la comunidad de los filipenses? Dice, él siendo de condición divina no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. ¿Escucharon, hermanitos? Aquí también San Pablo les está enseñando a la comunidad de los filipenses que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. Se rebajó a sí mismo y tomó la condición de un ser humano, o sea, la naturaleza humana. Y por eso dice, Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. Dice, y para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y entre los muertos, en el abismo. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, hermanitos, cuando nosotros los católicos confesamos que Jesucristo es Señor, o sea, es Dios, ¿a quién estamos dando gloria? A Dios Padre. Y cuando los jehovistas confiesan con sus labios, con su boca, que Jesucristo no es Dios, no es el Señor, ¿a quién están dando gloria? Hermanos, a Satanás.
¿Se fijan la diferencia? Cuando nosotros como católicos creemos que Jesucristo es Dios y lo confesamos con nuestros labios y creemos con nuestro corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, seremos salvos. ¿Se fijan, hermanos, por qué no debemos de creer en esa doctrina de los hermanos jehovistas que está muy errada? Ahora vamos a ver, hermanitos, qué nos sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, verso del 42 en adelante. Dice: Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron: de David. Jesús entonces añadió: ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo contestarle. Desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. ¿Escucharon, hermanitos? El mismo nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Él es Dios, que Él es el Señor. Por eso le dice a los fariseos y a los maestros de la ley: ¿ustedes de quién dicen que es hijo el Mesías? Y ellos dijeron: de David. Y Jesús le dice: bueno, pero entonces si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David lo llama su Señor? O sea, lo llama su Dios. Y luego cita un salmo. Dice en un texto inspirado, él dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Se fijan cómo allí encontramos nosotros al Padre y al Hijo? Dice: dijo el Señor a mi Señor. Y ya cuando dice Jesús a los fariseos, entonces, si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David lo llama su Señor? ¿Qué les está diciendo? Que no, hermanos, que Él no es hijo de David, que Él es hijo de Dios. Y por lo tanto es el Señor. Él mismo lo está diciendo. Dice: si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y por eso, dice, ellos se quedaron callados y ya no supieron qué contestarle. Les tapó la boca. Entonces, ahora, hermanitos, vamos a seguir viendo en Juan 13:13. El mismo Jesús nos va a decir que Él es el Señor, o sea que Él es Dios. Aquí a sus discípulos, en la última cena, después de haberle lavado los pies, les dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo. Palabra del Señor. ¿Escucharon, hermanitos? Jesús le dice a sus discípulos: ustedes me llaman maestro y Señor. ¿Y qué dice Jesús? Y dicen bien, porque lo soy. ¿Escucharon? Si Jesús no fuera el Señor, no fuera Dios, les hubiera dicho: no, están mal. ¿Por qué me llaman así? Él dice: sí, está bien, dice, lo soy. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesús a nosotros los católicos? Ustedes me llaman Señor, me reconocen como Dios, pues está bien, dice, lo soy. Y a los jehovistas que lo niegan, que dicen que no es Dios, ¿se dan cuenta, hermanitos? Qué mal andan esos hermanos, todos esos católicos que se dejaron engañar por esa doctrina diabólica. Entonces dice: pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, pues ustedes deben lavarse los pies unos a otros. O sea, si yo, que soy Dios, les he lavado los pies a ustedes, ustedes deben hacer lo mismo unos con otros. Aquí, hermanos, tenemos nosotros la respuesta y la refutación para esa doctrina que se viene enseñando por parte de los jehovistas de que Jesucristo no es Dios. El mismo Cristo lo reafirma y lo confirma.
Y estos son algunos poquitos de los textos bíblicos que nos hablan sobre Jesús como Señor. Hay muchísimos en la Sagrada Escritura. Pero esto es para que tú te des cuenta de que cuando te vengan a enseñar que Jesucristo no es Dios, tú ya sabes que la Sagrada Escritura nos dice otra cosa. Y que cuando nosotros proclamamos a Jesucristo como Señor y Dios, estamos glorificando al Padre Celestial. Hermanito, ánimo y que Dios te siga bendiciendo.